5, 4, 3, 2, 1. El área. ¿Qué es el área? Bueno, si observamos esta figura y la dejamos puesta en esta mesa, el área entonces sería toda la parte de la mesa que en estos momentos está tocando esta figura, ¿ya? Ahora, ¿cómo podremos calcular el área de esta figura? Bueno, simple. Vamos a utilizar esta unidad de medida que sería un cuadrado. Este cuadradito nosotros lo vamos a sobreponer y vamos a ver cuántas veces cabe dentro de este cuadrado. Al momento de sobreponerla, nos vamos a ir dando cuenta que cabe exactamente varias veces. ¿Cuántas veces? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, este cuadrado tiene como área 9 cuadraditos. Y bueno, si ahora queremos encontrar o medir el área de esta otra figura, que es un rectángulo, podríamos utilizar la misma unidad de medida que usamos para medir el área del cuadrado. Entonces hacemos el mismo proceso. Vamos sobreponiendo nuestras unidades de medida sobre la figura, tratando de que quede completamente cubierta, ¿cierto? Para poder calcular de forma precisa cuál es el área. Ahora que la tenemos puesta, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, podemos decir que el área de este rectángulo es de 12 cuadrados. Si queremos conocer la superficie de un triángulo utilizando la misma unidad de medida que está compuesta por ángulos rectos, debemos trazar desde sus vértices líneas rectas perpendiculares y nos damos cuenta que se forma un rectángulo que tiene todos sus ángulos rectos. Por lo tanto, podemos utilizar y sobreponer nuestra unidad de medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, podemos concluir que el área de este rectángulo es equivalente a 8. Pero como nosotros solo queremos conocer el área de nuestro triángulo, debemos calcular que es o corresponde a la mitad del área del rectángulo, que es igual a 4. Es el área de una figura geométrica que no está compuesta por ángulos rectos. ¿Por qué? Obviamente porque nuestro patrón es un cuadrado que tiene ángulos rectos. Para poder sobreponerlo, debemos saber identificar qué figuras con ángulos rectos componen este rombo que está acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Trazar líneas. ¿Cómo podemos trazar líneas para que esta figura se transforme en puras figuras que tienen ángulos rectos? Por ejemplo, si yo trazo una línea acá, no resultaría. Si trazo una línea acá, no resultaría. Si trazo una línea desde el vértice de aquí hacia abajo, directamente perpendicular, podría ser que encontremos un rectángulo. A ver, tenemos otra figura aquí abajo en donde mostramos este es el rectángulo que nosotros podríamos formar. Luego, ¿qué hacemos con estos dos triángulos? ¿Cómo podemos hacer con estos triángulos que se forme una figura con ángulo recto? Sobreponiéndolos, y así obtenemos dos rectángulos que, para poder comprobar que sí esta figura geométrica es un rombo, vamos a formar el cuadrado.
Y luego, en base a este cuadrado, nosotros vamos a sobreponer ahora sí nuestro patrón y vamos a ver cuántas veces cabe este cuadrado en el rombo que teníamos anteriormente. Entonces, el área del rombo es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades cuadradas. Al igual que el romboide no está compuesto por ángulos rectos. Y yo necesito que tenga ángulos rectos para poder ocupar mi unidad de medida, que es este cuadrado, ¿cierto? Que al yo sobreponerlo sobre este romboide no me va a dar una medida exacta. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar qué figuras que tengan ángulos rectos componen el romboide. Entonces yo puedo trazar una línea, ¿cierto? De aquí a acá, y observo las dos figuras que tengo y me doy cuenta que tampoco tienen ángulos rectos. Lo mismo pasa si la trazo en este otro sentido. Pero si yo trazo una línea desde el vértice hacia el lado opuesto, formando ángulos rectos, desde el vértice, ¿cierto?, hacia el lado opuesto, formando ángulos rectos, puedo obtener estas figuras que tengo acá: un cuadrado y dos triángulos. Ahora, si yo quiero formar con estos dos triángulos una figura de ángulos rectos, entonces voy a formar un rectángulo. ¿Qué tengo ahora? Tengo un cuadrado y un rectángulo, y al unirlos yo formo un rectángulo completo. Entonces ahora yo, como ya sé calcular utilizando esta unidad de medida de un rectángulo, la sobrepongo y voy contando cuántos cuadritos caben dentro de este rectángulo. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, el área de este romboide es de 12 unidades de medida. Si ya hemos encontrado el área, ¿cierto?, de cada una de estas figuras en base o en relación a esta unidad de medida, que es un cuadradito, entonces, ¿qué otra operación matemática básica podríamos nosotros utilizar que no sea, ¿cierto?, contar las unidades de medida de esta figura? Entonces, observemos, de base este cuadrado tiene 3 unidades de medida y su altura también son 3, por lo tanto podríamos nosotros multiplicar 3 por 3 nos da 9. Bien, entonces observemos este otro rectángulo, es decir, esta otra figura, para ver si también se cumple. En esta figura la base, ¿cierto?, son 4 y nuestra altura son 3. Si multiplicamos 4 por 3 nos da 12. Perfecto, se cumple. Observemos ahora nuestro rombo, que es esta figura original, que acuérdense que nosotros la descompusimos y nos quedó, ¿cierto?, formada en esta figurita, que era de base 3 y de altura 3 también. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos su base por su altura, también nos da 9. Y el triángulo, que también lo transformamos, ¿cierto? Acuérdense que lo transformamos en un rectángulo. Tiene de base 4, ¿cierto? Y su altura tiene 2. Por lo tanto, al multiplicar nos da 4 por 2, 8. Pero recuerden que solamente el triángulo es la mitad, por lo tanto hay que dividirlo y ahí nos da el área 4. Y el romboide, también, que era esta figura original que nosotros tuvimos, que también la transformamos, ¿cierto?, en un rectángulo, donde su base, ¿cierto?, es 4 y su altura es 3, y a multiplicar nos da 12. Por lo tanto, se cumple, ¿cierto?, lo que acabamos de decir, de que a multiplicar cualquier figura, ¿cierto?, su base por su altura, debiera darnos como resultado su área. A excepción, ¿cierto?, del triángulo,
que una vez que calculemos su base por su altura, tenemos que dividirlo por 2 porque es solamente una de sus partes.